Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto tenerles por aquí. Bienvenidos a todas, a todos. Y por el esfuerzo, porque además estamos muy retirados, ¿no? Saludos también a quien está siguiendo en las redes sociales la transmisión y a nuestros invitados de lujo. Mike, bienvenido, ¿no? Querido Dave, bienvenido, ¿no? Maestro también, Fabiolina, Jimmy y a todos que están por acá, a la sociedad civil, ¿no? Empresarios, especialistas en los temas, ¿no? Compañeros también del municipio, del Instituto de los Jóvenes. Viene en camino también ahorita el Instituto de la Mujer, ¿no? La directora. Y bueno, a ver, yo no quiero echar con mucho rollo para aprovechar a sacarle sustancia al tema. Yo simplemente quiero compartir con ustedes una reflexión que me pasó hoy en la mañana. Hoy, en el marco de este diagnóstico que es en materia de salud mental para los policías, vine a hacer el examen junto con algunos policías. Dije, vamos a ver de qué va el tema, a ver cómo está planteado, etcétera. Y antes de entrar me topo con un comandante ya viejo, ¿no? Antigüedad de 16 años, y me dice, oiga, muchas gracias. Nunca en mi carrera policial me habían preguntado que cómo me sentía, ni siquiera cómo me había afectado el desarrollo de mi oficio, de mi carrera en el tema físico. Nunca nadie me lo había preguntado, 16 o 18 o 20 años. Fíjense cómo tiene un impacto poderosísimo. Cuando empiezas a leer las estadísticas dices, oye, los policías es la profesión, o el oficio, la responsabilidad con el segundo nivel de estrés debajo de los médicos. Es una cosa impresionante. Entonces, además han pasado cosas hoy en la ciudad bastante extrañas, digamos, pero que al mismo tiempo nos permite contextualizar todo este ejercicio. A mí me lastima, me llama mucho la atención pensar que hoy hay policías que no tienen su sueldo completo, que les pedimos que salgan a la calle y no les pagan el sueldo completo. No lo entiendo, no puedo con ese tema. Es decir, ¿cómo le pides a alguien que construya la paz? Si no tiene paz propia, no sabe si ese día va a volver o si tiene el sustento para llevar a su casa. No podemos, es imposible. Así como este comandante de 16 años que dice, nunca me lo habían preguntado. No podemos hablar de auténtica reforma policial y de humanizar las policías si no ponemos a la persona en el centro. A esas personas de carne y hueso que están arriesgando la vida, es trillado el tema, pero que al final del día dices, ese es el servicio que se está dando. Para eso es este panel, no para otra cosa, para escuchar expertos, para visibilizar estas circunstancias de un sistema injusto que tenemos, que es entregar una placa y una pistola a un grupo de personas para que el resto nos desentendamos del asunto, que alguien más se complique la vida, que alguien más tenga estrés y se manche las manos de sangre. El resto, pues ahí vamos circulando. Fíjate, el principal problema del país. Entonces, en ese contexto nos encontramos y celebro muchísimo el ejercicio que está haciendo, porque estamos hablando de prestaciones o derechos de la policía de segunda o tercera generación, cuando todavía en nuestro país, y no tan lejos, en nuestra propia ciudad, tenemos esas, digamos, discrepancias tan grandes entre prestaciones y entre forma de ver a los que hoy tienen la responsabilidad tan grande de dar seguridad. Entonces, bueno, en ese sentido ya se han presentado a los panelistas. La intención es plantear una serie de preguntas detonadoras que nos permita pues, abordar la temática tan importante, ¿no? Ya ustedes van a glosar y a editorializar cada uno de los contextos y ponerlo también, visibilizarlo, ¿no? A la gente no le gusta que se hable de salud mental, menos de la policía. Hemos tenido, por ejemplo, casos de suicidio. Ya en esta administración tuvimos un suicidio, no de un policía en activo, digamos, en ejercicio de su cargo, pero que tenía problemas. La administración pasada también hubo uno. Son temas que no se hablan. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los tratamos? Y la idea es desentrañar cómo nos anticipamos esas problemáticas. No solamente un tema postraumático, aquí se cumplen casi 5 años que hay una agencia ya de policías psicólogos, ASPOL, a quien agradezco también el servicio que han brindado la policía, de estar dando continuamente estas terapias, este servicio, y algunas asociaciones también externas. Hemos trabajado con LOVAC, también con CODES, hemos trabajado en ese sentido, y la intención es trabajar con el Instituto de la Mujer y trabajar con muchos más. Entonces, ya sin mayor preámbulo, me permitiría invitarnos a que se explayen, compartan sus apreciaciones, y nos han propuesto una especie de preguntas. La primera es, bueno, en términos de esa anticipación a los problemas de salud mental en la policía, en muchos de los escenarios se habla de salud mental desde la intervención clínica y no desde la anticipación. En este caso, se pretende estar antes de que el problema mental sea evidente. Frente a esto, la pregunta que surge es, ¿por qué es importante anticipar la enfermedad mental de los cuerpos policiales? Y esto cómo beneficia a los ciudadanos, ¿no? Cómo
digamos, última instancia. Yo no sé, Mike, si empezamos ya para acá, si quieres comentarnos algo. Sí. No, pues muchas gracias por recibirnos acá, por recibirme a mí, con el Jimmy, acá en Morelia. Gracias, porque pues sí. Yo pues quisiera comentar de los sistemas de anticipación, como dice la pregunta, o de alerta temprana en la policía. Es una de las cosas más difíciles de implementar, a pesar de que la policía tiene datos para poder hacer eso, ¿no? Y un ejemplo es, a veces, fíjense que interesante, se entregan las patrullas nuevas, y luego quien lleva una área administrativa o de control vehicular y cosas así, que uno dice, pues eso qué tiene que ver con la salud mental, pero llevan esa área y empiezan a ver cómo las patrullas se deterioran, y que hay un golpecito y un raspón y un maltrato excesivo del vehículo y se acaban los frenos, o sea, en un coche normal en 2 años, en la patrulla en 1 mes y medio, y entonces pues ¿qué pasa? Y a eso se deja pasar, y esa es una base de datos de un policía que estuvo dándole sus deberes a la patrulla, otro policía que aprendió a manejar el vehículo y que pues lo desgastó, otro policía que andaba haciendo mal uso del vehículo porque estaba enojado, y se dejó pasar, y de repente saca, y una patrulla choca, se destroza, y pérdida total del vehículo. A los 6 meses de entregado los vehículos nuevos. Y si no es que, pues desafortunadamente, un patrullero pierde la vida ahí o queda afectado, ¿no? Eso ocurre. Y no se intervino a tiempo cuando empezaba a haber indicios, oye, ¿por qué entregan el vehículo con este rasponcito? ¿Quién es? Se oye bien difícil, pero sí se podría hacer una base de datos, por ejemplo, en ese tema en específico de cómo un policía pues va presentando unas fallas o algo ocurre que empieza con el vehículo y luego termina algo más grave. Y lo mismo, por ejemplo, con las faltas a un reglamento disciplinario. Son faltas sencillas, primero llega tarde, no llega aseado, pues no cumple una instrucción como se debería, pero después, como eso se dejó pasar, pues ya cometí, a lo mejor incluso un delito. Y otra vez, se pudo haber intervenido a tiempo, se tiene una base de datos. Pues esa es una de las cosas más difíciles en la policía, hacer un sistema de alertamiento temprano. Ahorita la batería que se está aplicando desde ayer en la Policía de Morelia, pues permite tener un diagnóstico y entonces decir, no nomás en lo personal, sino como institución, podría salir, hay policías con niveles de depresión, con niveles altos de frustración, con niveles de problemas para dormir, con falta de control de impulsos, con algunos problemas de ansiedad, salen muchos policías con problemas de ansiedad, y entonces intervenir a tiempo, ¿no? De alguna manera, digamos, antes de que choque la patrulla y se destroce, intervenir a tiempo. Gracias. Bueno, a ver, David, si quieres comentarnos también algo desde esta perspectiva, porque es importante, y los ciudadanos, Hugo Farnells, el tema empresarial está siempre con el tema de la responsabilidad social de los ciudadanos. ¿Por qué es importante el tema de salud mental? Gracias, Alejandro. Primero te quiero hacer una aclaración, porque estoy hablando frente a docentes, licenciados, maestros, doctores, expertos en temas de psicología. Yo estudié administración de empresas y he sido empresario desde que estaba estudiando mi carrera. Hoy presido un sindicato patronal. Ustedes saben que la empresa está integrada por las personas y el encuentro con las personas siempre nos da cierta expertise, quizás, si me permiten el término, para poderse encontrar con la psique de la persona, porque la persona es la empresa misma. Y por otro lado, hablo también desde la experiencia personal, porque debo decirles que post-COVID yo tuve una seria crisis de salud mental. Y gracias a eso se fundó hace casi 3 años una empresa que actualmente dirijo, que se llama Hospital de Empresas. Desde esa aclaración me voy a permitir poder dar mis puntos de vista en este panel de expertos para expertos. Y
dando seguimiento a lo que nos dice el maestro Miguel, me parece que efectivamente ahí ese descuido que se va viendo en la persona, pues atiende a lo que pudiéramos decir que son las tres reglas para el autodiagnóstico. Si bien sabemos que es importante el encuentro entre personas, por supuesto que también es importante hacer un hábito el encuentro de uno con uno mismo. Y cuando uno comienza a vivirse en el enojo, cuando uno comienza a vivirse en lo gris y nada emociona, y cuando uno comienza a vivirse en la apatía, está teniendo un problema de salud mental. Pero cuando uno no logra verse, porque es verdad que cuando uno entra a un lugar que huele mal, pues lo detecta inmediatamente, ¿no? Pero si se queda ahí 15 minutos, ya no lo identifica. Y no quiere decir que dejó de oler mal, quiere decir que ya te acostumbraste. Y entonces eso puede pasar cuando el autodiagnóstico no se hace con base en un encuentro, en un autoencuentro provocado, para lo cual se requiere un profundo sentido de hacer tribu. Y digo propiamente hacer tribu porque en África, por ejemplo, hay algunos grupos humanos que dicen que para sacar adelante a un niño o mantener sana a una persona se necesita una tribu. Entonces me parece que también sería un llamado de atención para que podamos prestar atención al sentido de tribu que tienen los miembros de la policía y que con base en eso perdamos el miedo a pedir ayuda. Porque ¿quién no ha necesitado ayuda? La pida o no. Pero en ese sentido tendríamos que hacer parte de nuestra cultura organizacional el hecho de pedir ayuda para poder identificar cuando hay algo que nosotros ya nos acostumbramos a ver o a sentir que nos esté prendiendo un foco rojo que ponga en entredicho la salud mental de la persona. Muchas gracias, David. Maestro, adelante con tus comentarios, por favor. Gracias. Yo creo que ser policía en la actualidad no es lo mismo que ser policía, no sé, hace 50 años. Las exigencias sociales han cambiado. También la expectativa de la población, de la sociedad, también es diferente. Requerimos que el policía contemporáneo, el policía actual, el de la ciudad de Morelia, sea un policía en principio que tenga una formación en derechos humanos. Necesitamos que ese policía tenga una condición física aceptable, porque sabemos muy bien que quien está mal alimentado y tiene problemas de nutrición y hace falta el alimento en su casa no trabaja bien, ¿no? Entonces también requerimos que ese policía satisfaga esas condiciones. Por otro lado, vemos que la exigencia de esta actividad en la actualidad cada vez hace que la ciudadanía perciba con mucho detalle y sea crítica frente a la actividad de los policías. Vemos que muchos de ellos, seguramente por la presión de sus jefes, se pasan los altos, ¿no? Así, ¿no? Tendrá algún motivo para pasarse el alto. Y los demás respetamos esas reglas mínimas porque él no las respeta. Pero la realidad es de que las autoridades municipales también han elevado sus exigencias al trabajo policial. Si bien hay un desarrollo tecnológico bastante importante, ¿no? Vemos cámaras por toda la ciudad, vemos estrategias, vemos los C4, ¿no? Los C5 que están todo el tiempo recabando información, haciendo propuestas de trabajo y demás. Vemos que eso finalmente cristaliza en nuestro policía de barrio, nuestro policía de crucero, ese policía de investigación, el policía, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es complejo y cuando nos preguntamos por la salud mental de estos policías, yo creo que debiéramos de pensar también en que debiéramos de ser críticos también con el sistema policial, ¿no? Se les están proporcionando todos los requerimientos de trabajo a estos policías.
Es decir, hace rato lo mencionaba el doctor Alejandro, muchos de estos policías viven en condiciones precarias, es decir, el salario que reciben no está satisfaciendo sus necesidades básicas. Entonces, yo creo que sí, deben atenderse los temas laborales, prestaciones y demás, pero también debe haber espacios para que el trabajo cotidiano del policía tenga una especie de amortiguador. Nosotros propondríamos, por ejemplo, espacios donde día con día este policía pueda ventilar las dificultades que ha enfrentado en la realización de su trabajo. Es decir, que no vaya acumulando negatividades, frustraciones, y que en algún momento ocurra esto que también nos acaban de narrar, ¿no? Que ya le dio un llegue a la camioneta, que ya maltrató por allí a alguna persona. Entonces, mi primer comentario en este sentido es de que sí, preocupémonos por la salud mental, pero preocupémonos también por las condiciones laborales del sistema policial, ¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro. Efectivamente, a ver, Fabiola, tú has estado inmersa, digamos, en los procesos de certificación de la propia policía, conoces bien a Policía Morelia. Además de contestar esta pregunta, se habla mucho que la violencia, el uso excesivo de la fuerza, y decía el maestro, luego también pareciera que estos cuerpos pudieran estar no dispuestos a respetar el orden establecido. ¿Qué vinculación o qué posibilidad hay de que esa mala salud mental de los cuerpos policiales incremente el uso inadecuado de la fuerza, del desacato de la norma? ¿Por qué y cómo mejorar esa condición? Gracias. Bueno, pues un poco abonando lo que decía el maestro, de liberar la presión que se vive día a día, que los policías y las policías suman en su vida con el simple hecho de salir a trabajar, es como una especie de olla de presión, ¿no? Y siempre va a suceder que si no está esa valvulita de escape que nos permite estar liberando la presión, va a llegar el día en que explotemos. Y esto creo que le pasa mucho a nuestras policías y nuestros policías, ¿no? Viven unas situaciones extremadamente difíciles en su día a día. Creo que no hay un día fácil de trabajo para ellos, porque aunque no salgan a un operativo, aunque no salgan a lo mejor a atender a alguna situación de riesgo, siempre están en constante escrutinio público, ¿no? Son personas que con el simple hecho de vestirse para venir a trabajar están pasando por donde la gente les está diciendo que son malas personas, ¿no? Que son rateros, que son esto, que son aquello. Esto pues deteriora muchísimo su salud mental, ¿no? Impacta muchísimo su salud mental. Una buena gestión de emociones es bien importante para el control de impulsos, y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque les exigimos mucho. No, tú eres policía, tú aquí estoico, tú no vas a llorar, porque entonces cuando la señora venga porque se le perdió su hija, su hijo, o porque cuando tengas que acompañar a alguien porque perdió a alguien en este accidente, tú no puedes mostrar nada, tú no puedes sentir, le decimos. Y pues esa no es la encomienda adecuada. Si sienten, nunca van a dejar de sentir. El problema es que decimos, tú no sientes, entonces lo único que hacemos es reprimir. Lo único que hacen los policías es reprimir aquello que no pueden expresar. Pero entonces cuando llegan a su casa dicen, pues bueno, tampoco lo voy a decir a mi familia porque pues no voy a contaminar a mi familia de todo lo que yo he estado viviendo. Y se va llenando esa olla de presión. Entonces, en cualquier momento, cuando llega alguien y me hace así poquito, ¿no? Entonces, obviamente reaccionan con violencia. No es fácil el control de impulsos cuando no ha habido esta adecuada canalización de las emociones, esta adecuada gestión de las emociones, esta adecuada contención cuando ha habido alguna situación muy difícil que ellos viven. Pues hay veces que 2, 3 veces en su turno les tocan situaciones muy, muy complicadas, o si no simplemente el hecho de que alguien lo señale por el hecho de venir a trabajar. Yo creo que nadie de los que estamos aquí nos gustaría que nos señalaran por el hecho de venir a hacer nuestro trabajo, ¿no? Y nadie lo haríamos, ¿no? Nadie nos dice, ay, pues eres psicóloga, no, o sea, simplemente vamos a trabajar con la frente en alto y ellos se lo merecen igual. Entonces, desde ahí estamos fomentando que no haya una adecuada gestión de emociones para ellos y por lo tanto que sus respuestas sean inadecuadas. Te voy a contar una pequeña experiencia, es difícil, pero bueno.
Hace un tiempo que estuvimos aquí con la policía, nos pide un Uber y llega y me dice, ¿sabe qué? Le iba a cancelar. ¿Por qué? Le iba a cancelar el viaje. Me dice, es que el fin de semana pasado caí por primera vez aquí en Barranquilla. Me trajeron. Iba yo de allá a mi casa, se había tomado y nada. Dice, pero pues yo me pongo nervioso y entonces empiezo a ser pesado con los policías y me golpean. Dice, yo tenía mucho miedo de estar en Barranquilla porque no sabía qué pasaba. Y otra, uno de ellos pues me empezó a golpear. Dice, yo entiendo que fui muy pesado con él, pero me empezó a golpear. Y entonces yo quedé así pensando, bueno, es difícil, ¿no? Si ante una provocación a lo mejor también, porque ni siquiera lo estaban amenazando, este policía reaccionó de esta manera, ¿qué está pasando atrás? Porque seguramente no está respondiendo a este chico de Uber, ¿no? Que le está diciendo, oye, está respondiendo ante una serie de eventos que trae él acumulados y reprimidos. Entonces, es muy común y como sociedad nos falta muchísimo también hacer conciencia de lo que es importante la salud mental, ¿no? Y cualquier tipo de salud. Siempre vamos al médico, ya vamos al dentista cuando la muela ya no nos sirve, ¿no? Cuando ya tenemos la enfermedad avanzada, pues la salud mental es un poco igual. Y pues bueno, creo que eso incide muchísimo en el control de impulsos y en la expresión de la violencia que han tenido las y los policías. Muchas gracias. Coronel Jimmy, a ver, desde tu vertiente, tu experiencia, una exitosa carrera, digamos, policial, Colombia tiene un avance significativo, muy significativo en estos temas. Han avanzado en el tema de portafolios de servicios para justamente mejorar la calidad de vida de los policías. ¿Qué tanto condiciona esta olla de presión que dice Fabiolina, ¿no? Que la menor provocación en la carrera del policía, en el día a día, cómo los condiciona? Bueno, ante todo, muy gracias por la invitación y realmente valoro mucho el interés de los invitados de asistir, porque eso ya es un gesto de que hay una preocupación, ¿sí? No solo de las autoridades de policía, sino también de la ciudadanía y sociedad civil. Es que realmente hay sensibilidad allí frente al tema. Entonces, yo, desde mi perspectiva, les agradezco y les reconozco eso, ¿sí? Porque, como lo mencionaba esta mañana, esto no es un tema de poca monta, ¿sí? Realmente estamos jugando con la humanidad, ¿sí? Estamos jugando con las personas, por eso es muy importante. Esto quiero 2 minutos de contar un poco de contexto del por qué hemos iniciado a trabajar de una manera tan intensa como desde el 2019-20 en los temas de salud mental en los policías. Y esto realmente obedeció, es porque en el marco de la reforma policial nivel, ¿sí? Que tuvo Colombia, Chile, 2019-20, a raíz de todo este estallido y movilización social que se generó, pues hubo unos cuestionamientos muy fuertes a los policías, a las policías como organización y a los policías como personas, precisamente de cómo ellos actuaban frente a situaciones de crisis, cuando había movilizaciones sociales, cómo respondían, muy especialmente en los temas como mencionó el maestro en materia de derechos humanos, el uso de la justicia y todo esto, ¿sí? Y obviamente eso empezó a generar una reflexión de cómo estaban generándose los procesos de administración del talento humano de los policías, desde que iniciaron su carrera, su proceso formativo, hasta cómo se administraban ellos. Y allí pues realmente nos dimos cuenta que había algunas brechas o vacíos donde necesitábamos fortalecer algo muy importante que estaba mencionando la maestra Fabiolina. Y es realmente si nosotros a los policías les estamos dando las competencias de que tengan la capacidad de controlar emociones, ¿sí? O sea, que realmente sean resilientes ante esas exposiciones del día a día, ¿sí? Esta mañana yo le decía a los policías, mire, tenemos que ser fuertes, pero para ser fuertes hay que entrenarnos, así como entrenamos el músculo, otra serie de hábitos, nos entrenamos los jóvenes con los videojuegos, nos gustan otra serie de hábitos. Para tener resiliencia hay que entrenarnos, ¿sí? Por eso eran importantes estas iniciativas de los laboratorios resilientes, de realmente crear competencias en los policías, de que tengan
un alto criterio, un pensamiento crítico, reflexivo, o sea, que realmente puedan ellos lidiar con todos esos riesgos, factores sociales externos que afectan mis emociones y que yo realmente tenga ese entrenamiento para realmente actuar, ¿sí?, con esa gestión como mencioné. Entonces ahí hay un gran reto ya de la educación policial. Entonces, esto que se está pasando en Morelia, Leandro, pues es muy importante porque ha permitido tener un diagnóstico, un mapa epidemiológico, digamos que de salud mental policial, muy focalizado y muy especializado. Son 16 variables más o menos después de una gran investigación que se ha hecho con varias policías, que son las que afectan el comportamiento de un policía. Y sobre esas, conocer cómo la organización y cómo el individuo está afectado, pues eso va a permitir que como organización policial yo pueda optimizar y administrar los recursos en materia de bienestar. Y obviamente esto se traduce ¿dónde? Cuando yo intervengo esto de manera anticipada, pues se va a traducir en la calle, en el momento de verdad, que es cuando yo estoy con los ciudadanos. Entonces, realmente es un gran gesto, una gran iniciativa y un gran acto de humanización, de dignificación, de ellos saber cómo se sienten los policías en su mente y en su corazón. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, a ver, ese contexto es importantísimo dentro de esta reforma policial y la experiencia colombiana, hay que decirlo, es muy importante también en este tema. Siguiendo, digamos, ya la parte más puntual, otra pregunta que nos ponen aquí es: ¿por qué se presentan casos de ansiedad, depresión y suicidio en los cuerpos policíacos, Miguel? ¿Qué solución se plantea para enfrentar? Si es que hay alguna solución, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Claro. No, miren, bueno, yo quisiera platicarles que acabo de estar en un evento que les voy a platicar los resultados. Un evento en los Estados Unidos que se llama Policía Basada en Evidencia, que está muy bueno porque allá la policía con universidades hace mediciones de medición empírica de lo que funciona y lo que no funciona en la policía, y además busca explicaciones científicas de por qué ocurren las cosas en la policía. Y presentaron ahí un par de investigadores de una universidad en Washington y con la policía de ese mismo lugar, un experimento que hicieron del sueño, de las horas de sueño, de cuánto tiene que dormir una persona y cuánto es el rendimiento de una persona a partir de las horas de sueño que tiene o de su horario laboral. Entonces, pues hicieron así, digamos que hacen un grupo experimental y un grupo que le llaman ellos de control, que es el de control, pues no hace cambios, o sea, se trabaja igual que siempre, y el otro es el que le hacen modificaciones para que se pueda contrastar. Y entonces lo que sale es muy interesante porque sale que los policías que tienen horarios de 12 horas para arriba, o sea, de 12 por 24, de 12 por 12 o de 24 por 24. Acá hay policías estatales que tienen horario de 25 días seguidos por 5 de descanso, 25 días de servicio sin irse a su casa, 5 de descanso y otra vez. Y hay ministerios públicos que trabajan 42 horas de servicio por 72 de descanso y luego otra vez 48 horas de servicio y así están. Entonces, bueno, este estudio lo que hacía era medir qué pasa cuando llevas 8 horas trabajando, luego 10 horas trabajando, luego 12 horas trabajando, luego 14 horas trabajando, y entonces empiezan a medir el rendimiento de las personas y cómo empieza a bajar, pero además los resultados ya después les aplican una prueba parecida a las que se están aplicando acá en Morelia, digamos, cómo pues qué consecuencias físicas tiene, o emocionales o así. Y entonces salió, y fíjense, esas policías son policías bien pagadas, bien equipadas, con sindicatos, incluso, con unas condiciones muy diferentes a la policía mexicana, y salieron el 77% de los policías con problemas de sueño, el 52% con depresión, el 50% con síndrome de estrés postraumático, el 41% con ansiedad,
y solamente el experimento tenía que ver con el horario de trabajo y el sueño, ¿no? Y con que le alteres a una persona, esa es la conclusión, una de las conclusiones del estudio, le alteres el sueño a la persona, los resultados pues son ansiedad, son depresión, y eso te puede llevar al suicidio. Y en la policía, porque lo que decías con la pregunta, Alejandro, que las cifras de suicidio incluso son cifras que todavía no sabemos la dimensión, porque en la policía a veces esas cifras no se transparentan. Estaba jugando el compañero con su arma, se le disparó y perdió la vida. Estaba el compañero limpiando su arma y dejó un cartucho en la cámara y perdió la vida. Pero no es cierto, se quitó la vida, compañero. Entonces, esos datos ni siquiera están completamente claros del número en México de policías que se quitan la vida. Entonces, ese es todavía, yo me atrevería a decir, un tema bien difícil de entrarle. Yo diría que después de las pruebas, con los resultados, van a ver ustedes, y eso Jimmy lo repite mucho, yo también lo creo, los resultados tan interesantes que salen, algo que tienen que hacer con eso. Talleres educativos, apoyo terapéutico para algunos, habrá un par que apoyo psiquiátrico con medicamento, terapia personalizada, grupos de contención, como decía el doctor. Con que hubiera grupos de contención, imagínense un grupo táctico de la policía que le toca la intervención, los trancazos, los operativos rudos, y una vez a la quincena o una vez a la semana hacer un grupo de contención, que por lo menos un psicólogo facilite, y yo he hecho grupos de contención, o sea, no yo, sino yo he presenciado grupos de contención con policías a mi cargo, que yo vi el grupo de contención como lo facilitaba el psicólogo y yo decía, ay, ¿esto para qué sirve? Porque parece que se van a agarrar a golpes aquí. Pero era un espacio en el que ellos pueden decir, ya estoy hasta la madre de esto y este ya no tiene arte, y sabe qué, y se iba a morir el niño y no lo pude salvar, y no puedo regresar a mi casa así a decir, hoy se me murió el niño porque no lo pude salvar. Y ese nivel de frustración en una sesión de contención ayuda para que ellos tengan ese espacio de desahogo. Y está con algunas informaciones demostrado ya en otros países, acá no se ha hecho. Acá se hizo con la Agencia Federal de Investigación, con los AFIS que llegaban a intervenciones de secuestro, recibieron esos grupos de contención y un apoyo terapéutico, aumenta la destreza del policía táctico cuando recibe apoyo terapéutico, por ejemplo, o cuando recibe grupos de contención. Contra el mito en la policía, que es, si usted es muy hombre, no sé para qué quiere terapia, grupo de contención y psicólogo. Usted es machín porque es policía. Sí, a ver, para darle lugar a David, yo nomás comentar, por ejemplo, el caso del suicidio, luego es un tema que se discute aquí en Policía Morelia. Por azares del destino, la Policía Morelia ha tomado como cierta especialidad en algunas cosas. Una es localizar niños extraviados y la otra es atender y prevenir suicidios. Seguramente han visto estos videos que se tratan de arrojar de un puente. Bueno, han tenido intervenciones fantásticas, pero luego dices, ¿y qué hacemos por ellos? ¿No? El tema, por ejemplo, de los horarios. Condición, trabajan un día de día, otro de noche, digamos, desde el punto de vista físico es un desgaste muy fuerte. Ahora, los obligas en esas condiciones a tomar decisiones en segundos, que van a tener determinación y consecuencias debidas, ¿no? de alto calado. ¿Cómo hacerle para cuidarlos, para pensar en ellos, para ayudarles? Bueno, sin duda, el trabajo del policía es siempre estresante. Pero igual es estresante el trabajo de un conductor de camión que tiene una ruta y tiene un tiempo específico para entregar una mercancía, que tiene cadena de frío y que está sujeto a un asalto en medio de la carretera y que tiene que transitar caminos solitos. Hay muchos trabajos que están sujetos a estrés permanente. El de policía, por supuesto, que es el que nos ocupa en este momento. Yo creo que al menos lo que hemos descubierto en el hospital de empresa, nos hemos dado cuenta que cuando nosotros encontramos a una persona que tiene demasiadas jornadas de trabajo bajo un estrés extremo, deriva en depresión. Y de la depresión viene en cascada de manera muy pronta el tema de la ansiedad. Y después de la ansiedad vienen los ataques de pánico. Y entonces las personas
es muy fácil que en ese momento en el que quizá no hayan sido víctimas de un ataque de pánico per se, no quiere decir que no se vaya a detonar en el momento preciso en el que más se necesita su concentración y su eficiencia como oficial, porque no hubo previo un diagnóstico de lo que esa persona venía escalando en su deficiencia de salud mental. Yo creo que para eso es importante que sepamos que hay 3 cosas que de alguna manera pudieran facilitar llegar a la salud mental, independientemente de cuál sea nuestra profesión o nuestro oficio. Infalible. Primero, el ejercicio físico, de preferencia cardiovascular, y que tenga implícito algunas sesiones de fuerza muscular. Esto por la teoría de los 4 cerebros, en el sentido en el que una cosa es el cerebro intracraneal y otras cosas son las conexiones neuronales que existen en el tracto digestivo, en el corazón y en las conexiones musculares, que por cierto está demostrado que existen. Entonces, si las usamos, las fortalecemos, generamos neuroplasticidad y generamos mayor conectividad neuronal. Esto, por supuesto, que nos lleva en automático a que podamos entonces blindar la salud mental de la persona. Y por supuesto, si una persona, si un oficio está sujeto al estrés postraumático, es el policía. Y yo creo que, retomando un poco el tema de lo que podemos entender desde la otredad como sociedad, me parece que acabamos de vivir una prueba que nos pone muy claro desde dónde debemos enfocar el mindset que le demos a los oficiales. Es lejos del estrés postraumático, tenemos que hablar del crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático que como sociedad vivimos después de cerrarnos 3 años es disfrutar mucho más del encuentro con el otro. Ahorita ya se nos está haciendo costumbre, pero la primera vez que tuvimos oportunidad de abrazarnos con una persona sin cubrebocas, lo disfrutamos mucho más de lo que lo habíamos disfrutado antes de vivir esa crisis. Ese es crecimiento postraumático. A mí me parece que la depresión, por supuesto el suicidio, que es un tema sumamente complejo que dejaría yo en manos de los expertos, pero hablo un poco desde el tema desde la libertad que tiene una persona de vivir lo que le ocurre en torno a su vida. Me parece que tendríamos que blindarnos, sí, con las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo afuera, en su cuerpo, en su equipamiento, pero por supuesto que tenemos que blindarnos mucho desde adentro, y es garantizando que hagan ejercicio físico, que mediten, porque eso nos hace mucho vivir en el presente y nos evita mucha depresión y mucha ansiedad. Y por supuesto el descanso nocturno. A mí me parece que esa parte es algo que es crucial para blindar la salud mental y por supuesto blindarnos con un mindset necesario que les permita no hablar de estrés postraumático, sino de crecimiento postraumático. Desde el punto de vista en el que se enfrentan a cosas que pocas personas nos enfrentamos, es ayudarles a entonces ser conscientes de por qué es importante que ellos existan, por qué es importante que ellos hagan su labor y que la hagan lo mejor que puedan, y por qué es importante para la sociedad, para las personas que más lo necesitan, que ellos estén en activo y que estén bien. Como nadie puede dar lo que no tiene, es importante que partan de ellos para después brindarle seguridad a toda la sociedad. Perfecto. Maestro Villalpando, a ver, más en el tema del suicidio, digamos, está otro síndrome también, el síndrome de burnout, el hombre quemado, que el tema policial, pues bueno, es una constante. Desde el punto de vista técnico, ¿qué sugerencias pudieras hacer a la corporación policial para evitarlo? ¿No? Aquí estamos hablando de prevención, sí, para evitarlo y o tratarlo. Gracias. Esta es silla reparadora, yo creo que es político, ¿no? Bueno, en principio, yo seguiría la línea que acaba de comentar el licenciado Rubiano, haciéndonos la pregunta, bueno,
¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al cuidador? El cuidador pierde muchas horas de sueño, ¿no? Más allá de las normales. El cuidador no se alimenta bien, el cuidador está expuesto a niveles altos de estrés. Entonces, pues yo ahí en ese sentido propondría el autocuidado como una estrategia de búsqueda de salud mental, porque la salud mental no es algo que esté hecho, ¿no? Sino es algo que necesitamos cuidar día con día, ¿no? El policía siempre está expuesto a situaciones cuya expectativa es de situaciones violentas, es de situaciones imprevisibles, es de situaciones de riesgo de vida. Entonces, ¿cómo le pedimos a su cuerpo que no reaccione y que lo controle mentalmente? La verdad es que es un absurdo, ¿no? Mente y cuerpo siempre están juntas. Y en ese sentido, lo que necesitamos es alimentar su prudencia. Eso yo creo que son estrategias de adiestramiento, de disciplinamiento del policía. Desde mi punto de vista, debía incluir estrategias de prevención para no arriesgar más allá su vida. Necesitan también un trabajo de colaboración, de apoyo mutuo, decimos de redes, ¿no? Es decir, yo cuido a mi compañero y mi compañero me tiene que cuidar a mí. También yo veo que a propósito de estos nuevos pensamientos en torno al género, la presencia del género, las mujeres también están imprimiendo una característica muy particular al desempeño de la función policial. En ese sentido vemos que también están haciendo aportaciones importantes, ¿no? La mujer, a lo mejor frente a una escena de una pareja violenta, a lo mejor la mujer, antes de llegar repartiendo, ¿no? O tratando de controlarlos físicamente, primero les hablan, ¿no? A lo mejor. Entonces, yo creo que el autocuidado debe ser un ingrediente que se trabaje con diversas dimensiones, ¿no? En diversas dimensiones, pero sobre todo considerar que la fortaleza de sus capacidades sí depende no solo de él mismo, ¿no? En términos de autocuidado, sino también depende de quién los envía, ¿no? De quién los envía, de sus inmediatos, que sus inmediatos también, en ese sentido, pues tomen en cuenta los riesgos que ellos toman. Si alguien ya cubrió, no sé, 18 horas de trabajo, pues por favor no lo manden, ¿no? A situaciones de atención extrema, ¿no? Por ejemplo. Ese es un tipo de control que debe tener quien manda, ¿verdad? Quien manda, porque a quien ya está estresado lo mandan todavía a otra actividad que estresa más. Yo creo que sencillamente lo que hace es incrementar la posibilidad de estrés postraumático, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ver, nomás dos datos en el tema, salieron el tema de las mujeres. Policía Morelia tiene una característica, el 53% son mujeres. Representa un tema de reto importantísimo, ¿no? No solamente desde el punto de vista cultural, sino también tema interno. Y el otro es la complicidad, o esa relación típica de los policías, decías, de autocuidado y de cuidarse unos a otros, el famoso corazón azul, que llega incluso a lazos de complicidad. Pones tu vida en manos de tu compañero que está atrás, ¿no? Entonces son temas muy particulares como la policía. En el ánimo creo que nos queda poco tiempo, estamos justos. No sé si podemos hacer una ronda como de cierres, ¿no? Que se puedan extender más a ustedes que no les ha tocado tanto, con una pregunta de conclusión y al final también para tener como intercambios. Yo creo que le daría mucha riqueza. La pregunta que pone de cierre es cómo mejorar la dignificación de la labor policial e incrementar la credibilidad de los funcionarios frente a la comunidad, mejorando, entre otros aspectos, el entendimiento de los derechos humanos y el respeto por las diferencias en la comunidad. Bueno, ahí nomás. Vaya pregunta. Bueno, si nada más me gustaría ahondar en lo que dijo el doctor Villalpando, un poquito acerca del cuidador y que tiene mucho que ver con la dignificación de la labor. Es bien importante
el cuidador, ¿no? Cuando hablamos de cuidadores primarios, estamos hablando de personas que se desgastan infinitamente. ¿Ustedes saben por qué las camas de hospital son tan altas? Pues obviamente el enfermo no se va a poder subir, ¿no? Es para que el cuidador no esté ahí rompiéndose la espalda. ¿Sí? Las personas que se dedican a los primeros auxilios su lema es primero yo, luego mi compañero, luego la persona que estoy atendiendo, porque si no, pues de qué sirve si yo no me puedo cuidar, si yo no puedo estar bien, cómo voy a cuidar a la persona que estoy atendiendo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la dignificación. Hablaban mucho de estrés postraumático. Actualmente en las policías en Estados Unidos se trata mucho en las instituciones orientadas en trauma o informadas en trauma, porque el trauma es un tema esencial, ¿sí? Vemos muchos temas del trauma vicario que viven los policías, ¿no? Al final de cuentas ellos están absorbiendo todo ese trauma, todo ese dolor que viven las personas a las que ellos atienden y nadie los está atendiendo a ellos, ¿no? Bueno, o sea, estos esfuerzos son muy, muy importantes porque entonces si yo mido, si yo hago una evaluación, pues sé dónde están fallando, ¿no? Sé dónde están sufriendo las personas y ya voy a saber cómo intervenir. Pero es bien importante, como lo decía el maestro, el autocuidado, tener momentos de relajación, incluso comentaba David, la meditación, ¿no? 5 minutos de respiración consciente hacen la diferencia, ¿no? Que en la formación, cuando están pasando lista, pues algo así, una técnica muy rápida de respiración, bien importante. No sabemos respirar. No saben cuántas personas atendemos. Yo atiendo personas con trauma, terapia de BDR, y entonces una indicación es respiramos, pero las personas no saben respirar, ¿no? Que es algo tan importante. Entonces, tiene que ver con la dignificación en voltearles a ver. Sé que ha habido muchas campañas, ¿no? De cómo cuidar a que nos cuidan, ¿no? Desde que pues tú, ciudadano, trata al policía como quieres que te traten, ¿no? Tú, comerciante, pues bueno, ofrece un vaso con agua, ofrece un café, he visto, ¿no? Esas cosas son importantes, pueden ser pequeñas, pero son importantes. Y en la medida que nosotros, como ciudadanos, les atendamos, y crean que no es difícil que los ciudadanos nos acerquemos a este tipo de situaciones, ¿no? Aquí, bueno, no me dejará mentir Miguel, lo que él hace, no acercar a la ciudadanía a evaluar a las policías, ha sido un reto, porque luego los ciudadanos no nos queremos meter, nos queremos aventar a apoyar a nuestros policías, a nuestras instituciones, ¿no? Aquí en Morelia pues ha sido como una excepción, pero sí ver, ¿no? Bueno, estoy viendo al policía y no estoy en mi casa, pues salir, decirle si tirar un vasito con agua, ¿no? Decirle, no sé si necesita algo, conexión interna, lo que sea, no lo que yo tenga a la mano para apoyarle en su labor. En la medida en que el policía se sienta atendido, va a ser más fácil que no reaccione reactivamente ante la ciudadana que está estresado también, ¿no? Que respete más los derechos humanos. Los policías han recibido bastante capacitación en temas de derechos humanos, no es un tema que les falta saber. Más bien es cuestiones que nos falta poder trabajar en grupo, ¿no? No es algo que tenga que aprender, no es decir cuáles son los artículos o por qué lo tengo que hacer, ¿no? Es algo que tenemos que vivir y como ciudadanos también podemos apoyar a nuestros policías, ¿no? No decir es que son unos rateros, ¿sabes por qué ponen un alcoholímetro para robarnos? No, lo están poniendo para apoyarnos, porque entonces si yo voy en estado de ebriedad, pues puedo causar un accidente, ¿no? Entonces, si yo atiendo la indicación, si yo le trato con el debido respeto, el policía también me va a tratar bien, ¿no? Porque también es algo mutuo, ¿no? Entonces, como ciudadanos también nos hace falta voltear a ver qué está pasando, ¿no? Y ver qué puedo yo mejorar para que mi policía mejore. Muchas gracias. Adelante, Jimmy. Bueno, yo quiero tomar un momento también para darle un poco de sustento a lo que nos ha estado comentando Miguel y el maestro David, precisamente con estas digamos que consideraciones que han tenido como tal de la profesión policial. Los últimos 2 informes de la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
sigue señalando que los agentes cumplidores del orden de la ley sigue siendo la segunda profesión con mayor riesgo psicológico, con mayor afectación a la salud mental. ¿Saben cuál es la primera? Miguel, ¿no? Los médicos, ¿sí? Pero los médicos que trabajan en áreas de urgencias. Y después, digamos, los anestesiólogos, todos, digamos que todos los profesionales de la salud que están alrededor de este momento tan crítico de vivir la vida de una persona. La primera profesión de riesgo. El policía, o los policías y los cumplidores de ley, estamos en la segunda profesión de mayor riesgo. Pero precisamente hablamos un poco con Alejandro antes, y es que realmente digamos que la responsabilidad que tienen los policías de lograr un equilibrio entre la libertad de una persona, pues hablo de libertad de todo el tema de los derechos humanos, no solo la libertad de libre locomoción, sino la libertad de ser una persona que pueda gozarse de sus derechos. Pero también esa responsabilidad que tiene de garantizar el orden, eso se vuelve realmente en un reto para un policía, ¿sí? Se vuelve un reto para un policía porque tiene que, en fracciones de segundos, lograr una ecuación rápida donde diga, hasta aquí le garantizo su libertad, pero de aquí para allá, ahora le aplico el orden. Entonces eso requiere de muchas competencias. Por eso cuando uno revisa a algunas organizaciones internacionales que están haciendo un trabajo muy juicioso, retomando un poco lo del suicidio, pues hay indicadores que son alentadores. Ahorita precisamente yo estaba ingresando aquí a la página de Blue Health y de First Health, que es una organización americana que hace un monitoreo del suicidio de los policías en Estados Unidos. Y son favorables como indicadores, ¿sí? Como indicadores, porque obviamente el solo hecho de tener un poco más de 100 policías que se suiciden en un año, estoy hablando de Estados Unidos, pero que la tendencia vaya bajando, pues son 100 historias que hay atrás de problemas que no pudieron ser detectados con anticipación. Entonces, sí hay una sensibilización, sí se está, digamos que poniendo sobre la mesa, como ella lo está haciendo, ¿sí? De poner sobre la mesa de realmente qué cosas vamos a hacer para cuidar más a nuestros cuidadores, ¿sí? El 54% es la mayor exposición que tenemos nosotros los policías frente a la media de un ciudadano en el mundo. Esto también es una investigación que realizó en el 2021 la Asociación Americana de Consejería, donde dice que tenemos el 54% de mayor exposición de pensar en suicidarnos un policía que lo normal de una persona en el mundo, ¿sí? Entonces, ten en cuenta esa exposición tan impresionante que nosotros tenemos los policías. Entonces, yo para terminar recomiendo o llamo a la reflexión de que hay 4 cosas que de hecho algunas las hemos estado mencionando acá y que son muy importantes precisamente para seguir trabajando en la anticipación, ¿sí? No esperar que tengamos crisis de nuestros hombres y mujeres policías. Yo el año pasado que estaba aquí de agregado, nunca se me olvida, recuerda un Facebook Live que hubo el año pasado, donde una policía, no recuerdo el estado de México, donde amenazaba uniformada dentro de una patrulla de la policía suicidarse. ¿Por qué? Por la presión de sus superiores. Bueno, no lo dije yo. No, es que no lo quería decir yo, quería que lo dijera alguien de México. Pero fue tanta la crisis, ¿sí? Y elevó la tensión, que me dice, ¿qué pasó ahí? O sea, un tema de relaciones interpersonales dentro de la organización y como una mujer uniformada dentro de una patrulla policial en directo estaba amenazando con suicidarse y contaba todo por qué, y era por la relación precisamente que había dentro de su organización. Entonces, 4 cosas para terminar. Lo primero es que sí hay que seguir trabajando en el ambiente, en el contexto de un policía, y es el tema de la dignificación. Yo en trabajo ayer a este auditorio y decía, qué bonito, hay un lugar digno para que los policías entren a una sesión, ¿cierto? Lo que mencionaba Miguel de los vehículos, de las instalaciones policiales, de su uniforme,
¿Por qué? Porque todo ese contexto de una u otra manera incide sobre la manera como yo me siento. No es lo mismo yo llegar a mi casa donde peleo con mi esposa, la casa desordenada, no me dan comida, mi hijo perdiendo las materias, pues yo cómo voy a salir al otro día a trabajar. Ahí ya va mal. Entonces todo el contexto, toda la infraestructura que está alrededor de un policía, hay que cuidarla y hay que tratar de que sea lo mejor posible. Es un acto de dignificación a lo que son ellos como personas. Lo segundo es que tiene que haber un liderazgo diferencial. Los policías no son números, los policías sí son héroes, pero son de carne y hueso, ¿sí? Son personas de carne y hueso, ¿sí? Que el trabajo del día a día los vuelva más resilientes, los vuelva más arriesgados, pero terminan siendo personas que sienten como cualquier ser humano. Esto implica que los que son mandos pues tienen que incidir precisamente en ellos como personas, ¿sí? No dar las órdenes que ustedes ya han mencionado, que no venga mañana, trabajo hasta las 4 de la mañana, yo espero a las 8, o este fin de semana no descansa, o lo siento, tenemos que lograr 20 capturas. Por eso la reflexión tan importante que tú hacías ahorita, Alejandro, de cómo hacer para que realmente generar un equilibrio, porque yo también tengo que, como mando, como directivo de seguridad, tengo que darle una respuesta a la gente, ¿sí? Pero ahí es muy importante la manera como nosotros tratamos como mandos a los policías, ¿sí? A los y a las policías, ¿sí? Lo tercero, pues es realmente llegar a esa especialidad o a esos datos profundos de realmente cómo están los policías por dentro. Entonces el ejercicio que empezó hoy, pues debo decirlo, son 16 temas que después de una investigación científica sabemos que son los que le impactan a un policía. Pues cuando estén esos resultados, ahí está muy interesante saber ahora qué vamos a hacer, ¿cierto? Ahora qué vamos a hacer para cuidar a quien no nos cuida. Y lo último, pues es que hay que continuar con estos diálogos, porque sencillamente hay que lograr una sensibilización de, digamos que esa fórmula tripartita que todos conocemos, que son las autoridades de la comunidad y los policías. Y es que las autoridades y la comunidad deben valorar, deben dignificar, deben contribuir a esa dignificación de los policías, pero el policía también debe saber que lo que finalmente él va a hacer es prestar un servicio a un ciudadano. Entonces realmente es un ejercicio en triple vía, y para eso hay que seguir generando estas conversaciones precisamente para que las policías realmente sientan que sí deben ser cuidados, pero que también ellos tienen una gran responsabilidad, y es de cara a ese gran lema que realmente es muy sensible y profundo, ¿no, Alejandro? Y es cómo yo sirvo y protejo a los ciudadanos, ¿sí? Sirvo y protejo a los ciudadanos. Y es porque allí hay un mensaje súper profundo en todos los cuerpos de policías del mundo. Y es porque yo siempre lo llevo a esto, y es porque yo protejo a quién. ¿Quiénes protegen? Nosotros, los que somos padres, nosotros protegemos. Así como regañamos, también amamos. Y es un tema de sensibilidad, y hay que cuidar la sensibilidad de los policías. El día que pierdan los policías la sensibilidad, son los efectos del burnout. Se vuelve indiferente, ¿sí? Entonces se vuelve como el médico que cualquiera que va a la cita, pues él siempre le va a dar el mismo acetaminofén, bueno, no sé qué acostumbran acá a darle siempre, pero es porque ya se vuelve insensible, se normaliza su profesión, y eso es un grandísimo error. Por eso es que tenemos policías que le roban, llega un ciudadano y dice, no, pues me roban el celular, y el policía dice, quiero más a comprarse uno de alta gama, toca que se compre uno más barato, para que cuando lo robes, ¿vale? Esos son los efectos de ser insensible a lo que hacemos como policías. Muchísimas gracias, Jenny. Maestro, nos aventamos unos comentarios finales rápido y para dar paso a un diálogo con Chávez. Gracias. Pues yo reflexionaría sobre esto último que comentó el coronel, en el sentido de que sí es necesario que paulatinamente se vayan transformando las relaciones jerárquicas, que no nada más sean relaciones de castigo y de disciplinamiento, sino que también puedan tener la oportunidad de que sean
relaciones un poco más, no sé, más racionales, por decirlo de alguna manera, y que el castigo sí sea uno de los ingredientes de la relación, pero que no sea el único, ¿no? Básicamente, y que eso seguramente fortalecerá a los equipos de trabajo. Gracias. Bien, yo quisiera nada más concluir con algún análisis, más bien poner sobre la mesa una propuesta con respecto a ver a la persona humana desde su dignidad, ¿no? El hecho de que sepamos que es persona humana el ciudadano que es cuidado, es persona humana la persona que está delinquiendo y es persona humana la persona que nos está cuidando de ese delito que está ocurriendo en ese momento. Y yo creo que si hoy nos sentamos a buscar la posibilidad de encontrar ideas en torno a la salud mental, tenemos que también ser muy conscientes de que la salud mental deriva de muchas otras saludes, si me permiten el término. Es decir, la salud física, que es muy importante que sepamos, por ejemplo, cuál es el índice con respecto a la química sanguínea que tienen las personas en este momento que están en el campo. Ya una persona con el ácido úrico alto, una persona con el colesterol alto, con los triglicéridos altos, con la glucosa elevada, pues puede incluso en torno a la dinámica de su profesión desarrollar una enfermedad por no haber sido diagnosticado previamente con un tema de salud que pudo haberse resuelto con una química sanguínea y con resolver temas de hábitos, como lo mencioné anteriormente. Es importante también saber que para la salud mental es importante la salud financiera, y yo me atrevería a poner sobre la mesa una pregunta: ¿cuál es el índice de endeudamiento que tienen nuestros judiciales en este momento? Y si realmente y en cuánto tiempo les alcanza lo que ganan para cubrir la deuda que tienen, partiendo de que en negocios hablamos de que no es importante cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan financiero que les vamos a poner sobre la mesa para que sepan que nos ocupamos de los problemas que les ocupan a ellos como persona humana? Y luego la salud familiar, que también es muy importante, y luego la salud de los valores y la salud educativa, que es muy importante que la mantengamos siempre activa y siempre funcionando. Pero luego la salud que procuran a través de sus hábitos alimenticios. Entonces yo diría, pues hablemos de la salud en sentido amplio, y si se dan cuenta, toda esta salud, antes de la salud mental, incide en la salud mental per se, ¿no? Y por otro lado, yo también me atrevería a proponer que fortalezcamos las campañas de, diría yo, alimentar lo bueno. Cuando un esposo o una esposa se encarga de constantemente estar viendo lo malo en el otro y solo le hace ver lo malo que hace las cosas, pero nunca le hace ver lo bueno y los grandes esfuerzos que hace para que las cosas sigan adelante, y si solo le muestra lo malo, se quita el hambre de hacer lo bueno. Entonces, alimentemos lo bueno haciendo ver lo bueno. Como nos decías, maestra, pues en el tema de poder ver un pequeño gesto de generosidad hacia el policía, un saludo amable, me parece que también alimenta las ganas del policía de cuidar de esa ciudadanía que le está devolviendo el saludo, porque sin que te saluden, ellos al salir con uniforme ya te están demostrando aprecio. Y bueno, pues agradecer la generosidad por habernos invitado a formar parte de este conversatorio. Me llevo muchísimas ideas, muchísimas cosas, y sobre todo renuevo las ganas de trabajar como ciudadano porque nuestros policías cada vez reciban un mayor apoyo y soporte como personas desde su dignidad, como persona humana. Muchas gracias a todos, gracias Alex. Yo muy rápido, en un minuto, tres cosas soñadoras. Miren, yo quisiera poner tres ejemplos, digo soñadoras porque luego me dicen así cuando digo, la policía como, ¿hasta crees que eso va a pasar? Pero hace 20 años las dije y ya pasaron. Entonces una es apoyo terapéutico gratuito a los policías, y ya en Morelia ya hay una unidad que les da apoyo terapéutico gratuito.
a los policías, porque es un estándar de Certipol, que revisó el Comité Ciudadano, que les puede decir si es cierto o no es cierto. Y eso no pasa en no más de 10 policías de este país, que son 1.600 policías. Solo en 10 se está llevando a cabo el apoyo terapéutico gratuito para policías. Hace 20 años no había. Esa es una. La otra, más soñadora todavía, en Morelia hay unidad de asuntos internos. Esos se encargan de digamos, las faltas de que comete un policía, las investigan y las pasan a un consejo para que se sancione. Pero la verdadera lógica de una policía moderna es que desde esa área de asuntos internos se haga la prevención de cosas graves en la policía. Esa unidad tendría que tener un enfoque preventivo y lograr salvar la vida de policías que se quieren suicidar, de policías que se van a meter en delitos, de policías que se van a desviar de la norma. Y la tercera, más soñadora, les quiero contar que vi en la policía de Delaware, Estados Unidos, vengo muy abajo porque me voy llegando, pero hay una política de sueño. O sea, Certipol desarrolló acá políticas y procedimientos en la policía de Morelia. Allá desarrollaron una política de sueño que no permite que a un agente de policía que está patrullando, que lo haga más de 4 horas, y de manera obligatoria, porque así lo señala su procedimiento, se tiene que dormir en un área que le facilita a la policía y que se duerme, descansa y ahora sí, papá, ya descansa la policía patrullando. Y la otra, los horarios en Delaware son 8 horas a los policías que trabajan de noche, 10 horas a los policías que trabajan de mediodía para la tarde, noche, y 12 horas a los policías que entran en la mañana y se cambian cada 3 meses. Sí se puede, nomás que no creemos. Gracias. No, a ver, te tomo el reto antes de abrir el diálogo porque si no se me va a olvidar. A ver, efectivamente, están las terapias ya gratuitas en la policía. Se abrió la casa del policía, aquí está la directora, ¿no? Ya no se dan abasto, porque ya no solamente a los policías, es a las familias de los policías. Es impresionante cómo llegas ahí y te enteras de muchas cosas. Estábamos en el curso de verano y uno de los niños llorando. Me dije, a ver, hijo, va a haber otro, no te preocupes, no pasa nada. Es que aquí me la paso a toda, me cuidan muy bien. Y la otra es que mi papá le pega a mi mamá, ¿no? Venía la mamá del gimnasio y dice, bueno, es que los niños dicen todo, ¿no? Los amos policías. Dices, qué importante es no solamente interactuar con el policía, sino con sus familias. Entonces, sí vamos por ahí. El tema de la Comisión de Honor y Justicia, ya tenemos algunos protocolos, ¿no? Donde lo que estamos buscando es nadie lo que no tiene. Lo que queremos hacer es lo mismo que estamos haciendo en el modelo de justicia civil, que es un poco cambiar e impactar culturalmente. Se echaron abajo todos los castigos disciplinarios que tienen que ver, ya no hay arrestos en la policía, están prohibidos, arrestos no existen. Y lo que hacemos es las mismas instituciones y las medidas educativas y terapéuticas que tenemos en el modelo de justicia cívica para los ciudadanos, los aprovechamos para los policías. Entonces los temas disciplinarios no es castigar al policía, es cómo le damos una respuesta y lo estamos mandando a terapia, lo estamos mandando tal, de tal forma que nos falta formalizarlo, pero ante eventos traumáticos, lo primero es un tiroteo hace un año, lo primero es van obligatoriamente a terapia y 2, se les desarma, ¿no? Hay un protocolo también, ASPOL, que es este grupo de policías psicólogos, atienden a los policías constantemente, ¿no? No solamente para el tema de renovar las licencias de arma, ¿no? De portación de arma, sino también para revisar constantemente. Entonces, si hay cualquier indicio, hoy tenemos policías, quizá unos 10 policías que están desarmados por cuestiones de prevención de suicidio. Entonces, siguen funcionando, pero están desarmados. No vamos a ponernos en riesgo ni a ellos ni a los ciudadanos. Entonces, sí se está haciendo, hay que formalizarlo, hay que avanzar hacia eso. Y la otra, ¿cuál es? La del sueño. Ha sido bien complicado, porque aquí también, mañana pasábamos a ir a repartir y a regalar unos colchones que teníamos, porque también se hacía mal uso, es muy complicado. Fíjense que ahora sí, por un tema de necesidad, el estado de fuerza no nos da. Quisiéramos tener un horario de 8x24, ¿no? Pero los policías además no quieren, los policías quieren horarios extenuantes, así les gusta. Les dice, oye, a ver, tengamos un horario nocturno y uno diurno, ¿no? Dice, no, queremos estar mediando nocturno y diurno, pero eso daña físicamente, es que así me adapto, ¿no? Entonces, una serie de cosas que también es un tema cultural, habrá que llegar a eso, estamos abiertos, y yo creo que esos son los estándares, hablaba aquí de estándares. Hay que exigirle a las instituciones, hay que poner los ejemplos, y por supuesto vamos a tomar el reto en eso, en los horarios,
en muchas otras cuestiones que marquen la pauta, principalmente cuidando a los ciudadanos. Me quedo con muchas cosas. Yo quiero agradecerles porque siempre está rodeado de gente chingona. Eso permite que las instituciones sean chingonas. Si esta policía aspira a ser la mejor policía de este país, la más chingona, tiene que estar reunido y rodeado de gente fregona en ese sentido. Siempre llena de orgullo, es una gozada escucharles, ¿no? Tomar ideas y siempre llena de gusto. Entonces, seguimos con el diálogo. Si alguien quiere comentar, preguntar alguna cosa, por favor, lo notaría muchísimo. Chava ya nos informó que aquí van a hacer, la prisa del tiempo era que aquí a las 7 de la noche iban a hacer la prueba otros 100 policías, pero ya los mandó otro auditorio que tenemos, así que, bueno, tenemos unos minutitos. A ver, hay un auditorio también espléndido aquí que nos encantará conversar con ustedes. Primeramente, felicitarles a todos ustedes. Me hizo favor de invitarme para estar aquí hoy el maestro Juan Cizumbo, y soy especialista en salud mental de la UNAM. Me ha encantado escuchar el tema porque es una de las necesidades más sentidas, no únicamente para la policía morelia, sino para la humanidad, como se estuvo mencionando. Quisiera hacer una contribución. Me encantó el comentario que se hizo al principio en el sentido de que por primera vez alguien se sentía tomado en cuenta. Algo que en las asesorías que doy a las empresas es generar carteles con emoticones y con la pregunta ¿cómo me siento? Y entonces se pone el emoticón precisamente desde el triste, enojado, enamorado, etc. Y la gente con unos stickers va señalando. Entonces es un buen indicador para que sepan cuál es la emoción con la que llega el personal, y la verdad se convierte en un buen indicador. Con mucho gusto les comparto la idea para que la tengan. Por otro lado, también me llama la atención lo que se mencionó al principio respecto del descuido que se tiene a veces por las situaciones estresantes, ¿no? Y pues me viene a mi mente la teoría de las ventanas rotas. En ese sentido, pues Wilson y Kelly nos enseñaron en 1980 que dejar pasar esto pues lleva a una mayor incidencia de delinquir por parte de las personas. Entonces creo que vale la pena que dentro de sus programas hagamos énfasis en esto que ya ha sido probado, que dio muy buenos resultados. Al señor Giuliani le dio excelente resultado cuando fue alcalde de Nueva York, y por qué no tomarlo acá, ¿no? En el caso del Hospital de las Empresas que mencionabas, creo que pues habrá que darle un mayor alcance, ¿no? Para ponerlo al servicio precisamente de las personas que viven procesos de estrés muy alto, ¿no? El cortisol, habría que hacer pruebas de cortisol constantes para evidentemente saber cómo están las personas, ¿no? Por supuesto, fundamental el autocuidado. Algo que no se hizo mucho énfasis es precisamente en esto que representa lo que es la neurobiología del comportamiento, lo cual tuve el agrado de estudiar esto con el maestro y doctor Eduardo Calixto González. Es una persona que nos puede decir qué está pasando aquí adentro, ¿no? Y cuando evidentemente descuidamos algunas áreas en términos de gestión de emociones, lo decía la maestra muy correctamente, pues habría que ver cómo está la amígdala cerebral de los compañeros varones. ¿Por qué? Porque finalmente allí radica precisamente el hecho que se puede detonar en ni siquiera segundos, son milisegundos los que inciden en esta parte, y creo que hay mucho que abonarle todavía, pero no quisiera robar la palabra. Felicitarles a todos, creo que hay que abrir estos temas más a la sociedad, y opino totalmente igual que el maestro, ¿no? Que sean diálogos constantes con temas específicos por especialistas. Si puedo sumar en algo, tómenme en cuenta. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Y pues, gracias por la invitación en primera instancia, por estar aquí reunidos y coincidiendo con personas que me dicen muy chidas que tengo ya tiempo también de conocer. El maestro Cizumbo nos envía aquí en esta trayectoria que hemos hecho, y celebro pues estos espacios como de reflexión, porque justamente también implica pues poner el dedo en la llaga. Le digo yo, es un secreto a voces, todos lo saben, pero nadie quiere hablar de ello. Como no se habla, se sintomatiza y se lleva a la acción en diferentes formas, ¿no? Se canaliza y de alguna u otra manera pues estamos teniendo los resultados de violencia. Esta temática de cambiar el paradigma de ideas verticales, que justamente jerárquicas, patriarcales, machistas, violentas, que nos ha conducido a una sociedad violenta,
y cambiarlo o transformarlo en esta horizontalidad de la otredad o poder ver a la otra o al otro en algún sentido, requerimos cambiar el chip de manera constante, creando espacios de reflexión, creando espacios también de sinergia que nos permitan encontrar otro punto de anclaje, ¿no? Compartirles que su servidor, Fidel Díaz, pues viene ahorita como parte del Colegio de Psicólogos de Michoacán. Por aquí tenemos a la presidenta, la doctora Laura Olivia Amador Zavala, que venimos sumando, ¿no?, en este esfuerzo. Y de manera personal, pues yo estoy en una institución de procuración de justicia que justamente me formé como policía y policía investigador en ese momento, y puedo entender como esta temática, perspectiva, ¿no?, de aquel policía que está realizando en las calles esta temática a veces como de toma de decisiones, justamente bajo un criterio, bajo una temática que a veces te despersonaliza, ¿no?, que en algún momento no se entiende qué es lo que está sucediendo con tu misma salud mental, que se normalizan muchos sucesos que justamente te llevan, ¿no?, a estar envolviéndote mismo en este sistema de violencia que a veces surge y que no es justificable, pero se requiere entender. Justamente ahorita es la diferencia que estamos teniendo. Requerimos entender el fenómeno para poderlo explicar y sobre todo pues, para poder intervenir, ¿no? Ahorita estamos viendo también temáticas tan importantes en las organizaciones como la detección de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La norma 035 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos menciona muchas temáticas que tienen que ver con la identificación de acontecimientos traumáticos severos. Justamente las policías, como ya se ha puesto en la mesa, viven acontecimientos traumáticos severos que no son detectados desde la perspectiva también importante de entender capacitaciones en materia de género, por ejemplo, temáticas importantes de los estereotipos mismos, de aquel hombre que decían estereotipadamente, actualmente se decía todo lo puedo resolver, y venía como esta demanda emocional posteriormente, que yo lo he visto también en esta institución de manera impactante, que hay muchos policías que la emoción, que justamente es más justificable y más normalizada, es el tema del enojo, por ejemplo, ¿no? Pueden ser violentos, pueden enojarse, pero justamente atrás de eso, o trasfondo, tiene una terrible tristeza, un dolor que no ha sido elaborado y que justamente no hay espacios de escucha, porque cuando nosotros en ocasiones en instituciones nos referimos con otro varón, échale ganas, todo va a salir bien, o vamos con unas chelas, ¿no? Y bien, empieza el tema del consumo de sustancias, empiezan reacciones también químicas cerebrales que empiezan a tener alteraciones cognitivas, pensamiento, atención, memoria, y justamente de ahí viene pues el impacto, ¿no?, que se puede llegar a tener en una conducta violenta, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucho trasfondo. Me agrada mucho estar en espacios de congruencia, en donde el comisionado se quede aquí hasta el final y no solamente un rato y se vaya, ¿no? Que se generen espacios en los cuales no sean de figuras sino de fondo, ¿sí? Que se deje al lado la simulación y que se empiecen realmente con programas que tengan impacto, porque no solamente es la fotografía y vernos bonitos para la sonrisa, sino realmente llevar al fondo, y creo que ha sido un trabajo constante que se ha estado desarrollando para poder tener esos resultados que hoy tenemos, ¿no? Muchas felicidades y el reconocimiento para ello, y pues justo, ¿no?, nos sumamos también en la medida de lo posible para que esto se marque la diferencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos, un placer saludarlos y un gusto además escucharlos a cada uno de ustedes. Ya he tenido la ocasión de reunirme en algún momento con algunos panelistas, lo cual para mí ha sido muy grato y muy constructivo. Es importante mencionar quizás un tema muy especial respecto a lo que comentaba el comisionado, respecto a si los policías no querían mejores horarios o tener otro tipo de actividades o que se desacomodaban. Creo que habría que reflexionar sobre el tema de las consecuencias de lo que nos trae todo este tema de la salud mental, tanto positivas como negativas. En sentido estricto, está el hecho de que al policía no se le debe de dar lo que se le quiere, sino lo que se necesita, porque la consecuencia finalmente radica en el hecho de que ellos tienen un impacto a la comunidad, a la sociedad. Entonces, un policía que no descansa, un policía que no tiene este tipo de herramientas, que felicito por traer este tipo de estrategias,
incorporarlas a la policía. Si no tiene esto, pues finalmente impacta de manera negativa a la sociedad. Entonces, la policía hay que darle lo que necesita más bueno que quiere por ese tema. Ahora, por último sería el tema de la concientización. Hay que concientizar a la policía de realizar ciertas actividades y enfocarlo en llevar a cabo este tipo de herramientas, cuál es la utilidad que y los beneficios que él va a obtener al tomar en cuenta estas herramientas, porque hoy en día tenemos la casa de policía, lo cual es una cosa fantástica en todo sentido, pionero yo creo a nivel nacional en este tipo de construcciones, pero ¿cuántos policías de Policía Morena hoy tenemos con obesidad? Entonces, ahí sé que hay gimnasio, que hay alberca, que hay espacios de esparcimiento y todo, pero seguimos con niveles de obesidad importantes. Entonces significa que no hay una concientización para que ellos vayan y visiten ese tema. Entonces, ¿qué pasaría si no concientizamos también lo mismo el tema de la salud mental? Podemos implementarlo de manera como orden de mando, ¿no? Que esto pasa a tal área, o como una consigna o una estrategia, pero no encontrarse dentro de la concientización. Entonces es importante que se concientice al policía que estas herramientas son parte para que él fluya en sociedad, en comunidad, y él construya esta parte de policía-comunidad, que sea una dualidad que tiene que llevar como ciudadano y como policía. Creo que esa sería mi aportación, agradecerles a los panelistas por tan increíble espacio, la verdad que, y la forma en que los escuché, y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, si nomás me permiten, vamos a despedir al coronel Jimmy. De ideas, es cómo lo vamos a aterrizar, qué va a suceder, cómo le va a llegar todo esto que ustedes han estado compartiéndonos, cómo le va a llegar, como decía Jorge, al cuidador. Porque esa es la parte más importante. Cuando veíamos problemas de la tercera edad, siempre teníamos que vigilar qué pasaba con el cuidador, porque se nos estaba viendo afectado. Y con los policías nos pasa lo siguiente y nos pasa lo mismo. Yo quisiera nada más recordar que el estrés es un maravilloso mecanismo biológico. No es algo que nos deba asustar. A nosotros lo que nos afecta es el sobreestrés. Y situaciones como las que viven los policías todos los días, sin duda están llenas de sobreestrés. Esa parte del autocuidado que también mencionaba Jorge, también me parece muy importante de rescatar. Se habló de terapia, se habló de talleres reeducativos. Esa parte se me hace más todavía a futuro, más satisfactoria, más plena, más útil. Que no tengamos nada más que confiar en que, bueno, alguno de los elementos se nos vio afectado, vamos a mandarlo a terapia, cuando podemos darle herramientas, como ustedes mismos mencionaban, para fortalecerlos, y qué mejor que sea a través de talleres de desarrollo humano, talleres de autoestima, de proyectos de vida, que vayan más allá, que esa parte espiritual que también se mencionaba, nos permita que el policía no se levante diciendo otro día más. Vamos a lo mismo, otra vez los problemas de siempre, porque a veces nos encontramos con gente que tiene años trabajando en una misma actividad y repitiendo una serie de situaciones. O sea, que muy poca experiencia. Creo que sí, como ustedes bien lo han mencionado, se necesita fortalecer al ser humano. Y ya han mencionado con mucho tino varias de las estrategias, yo solamente las estoy subrayando, lo que tiene que ver con los talleres educativos, sin duda el aumento en la cantidad de especialistas que puedan atender la parte terapéutica, y como bien decía aquí el compañero, estos grupos de contención que son importantísimos en todos los problemas humanos más delicados. El de los policías, sin duda, lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias.